En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, iniciamos una nueva semana en nombre de Dios y continuamos en nuestro recorrido por el desierto de la Cuaresma, preparando nuestro corazón para la gran celebración de la Pascua, para acoger una vez más ese mensaje de esperanza, ese mensaje de resurrección que se nos anuncia año tras año a través de las festividades de la Semana Mayor. Hoy el Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús que va a su pueblo, que visita a los suyos, que se encuentra con su gente. Mis hermanos, nosotros estamos llamados a ser un faro de luz en medio de nuestros pueblos, en medio de nuestras familias, en medio de las realidades en las que nos desempeñamos, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en el lugar donde Dios nos permite estar. Ahí tenemos que florecer, ahí tenemos que ser testigos del amor de Dios a través del Evangelio. No podemos llevar una doble vida, mis hermanos. No podemos ser unos ante nuestra gente y otros súper distintos ante otras personas que no nos conocen. Es fácil ser aceptado cuando le predicamos a gente que nos ve por primera vez y que escucha nuestras palabras con aprobación. Pero no es fácil anunciar el Evangelio cuando estamos en medio de nuestra realidad familiar. No es fácil mostrar signos de conversión. No es fácil mostrar una experiencia distinta ante la gente que nos conoce, que conoce nuestras luces pero también nuestras sombras. Y sin embargo, el gran testimonio que nos da Jesús en el día de hoy es entrar en su pueblo, entrar en su comunidad, ir con su gente. Y él mismo lo reconoce: ningún profeta es bien recibido entre los suyos. Mis hermanos, aquí podemos dar un segundo paso en nuestra reflexión. Tú haces parte del grupo de la gente de Jesús. Tú hoy en día eres parte del pueblo de Dios. ¿Cómo lo estás recibiendo? A veces Jesús no es bien recibido entre los suyos. A veces la gente que va a la iglesia, a veces la gente que reza, a veces la gente que lee la Biblia, a veces la gente que dice tener una experiencia espiritual, es la más sorda a la hora de escuchar la palabra de Dios, es la más ciega a la hora de ver los signos de gracia y de verdad
que Jesús evidencia cada día en medio de su pueblo. Ningún profeta es bien aceptado en su pueblo. Que no te suceda a ti y no me suceda a mí, mis hermanos. Si tenemos hoy el privilegio de escuchar la palabra del Señor, abramos el corazón de par en par y permitamos que su fuerza transformadora modifique nuestros esquemas y prepare nuestro corazón para abrirse por completo a la gracia del Señor. Mis hermanos, en un tercer momento podemos reconocer que Jesús conoce la palabra de Dios y por eso la cita, pero no la cita como un pretexto para atacar al otro, como muchas veces nos sucede en nuestras conversaciones que dicen ser religiosas y que utilizan la palabra de Dios como plataforma para acabar con el argumento del otro. No, mis hermanos, Jesús conoce la palabra de Dios y al conocer la palabra de Dios, reconoce la obra de Dios a través de sus distintos profetas, a través de las personas que le han creído a Dios a lo largo de la historia. Y por eso trae a colación dos historias de vida. La historia de Naamán, un sirio que aunque gozaba de poder y prestigio entre su pueblo, le aquejaba la lepra y por eso tuvo que ponerse en camino hasta el profeta de Samaria, hasta el hombre de Dios. Y la viuda de Sarepta, que en medio de sus carencias, que en medio de sus dificultades, tuvo un encuentro con un hombre que le anunció el amor de un Dios que no conoce límites y que se manifiesta aún en medio de la escasez, aún en medio de la vulnerabilidad. Elías, aunque todo el mundo moría de hambre, fue una viuda en Sarepta la que se atrevió a compartir con el profeta lo último que le quedaba en su despensa y después junto con su hijo se echó a morir. Pero antes de que muriera, Dios le permitió ver su poder que es ilimitado y a través del hombre de Dios le mostró que su corazón generoso recibía de Dios la recompensa y por eso fue saciada. Mis hermanos, la gente se molesta cuando escucha a Jesús predicar con autoridad, manifestar con signos y palabras la grandeza del amor de Dios, porque nos hemos acostumbrado a lo pequeño, a lo limitado, a lo que está en nuestro metro cuadrado, y no abrimos el horizonte, y no abrimos el corazón, y mucho menos la mente, para reconocer un mensaje de gracia que supera nuestras posibilidades, y ese mensaje de gracia tiene nombre propio. Es Jesús de Nazaret, ese que hoy entra en su pueblo, entra en tu vida y quiere buscarte a ti porque tú haces parte de los tuyos. Pero no tienes que rechazarlo, no tenemos que cerrarle las puertas de nuestro corazón. El último elemento para nuestra reflexión es que Jesús se abrió paso entre aquella gente enfurecida que quería despeñarlo y siguió con su camino. Mis hermanos, el divino Maestro de Nazaret está pasando dificultades, está afrontando la adversidad de la vida, está encontrándose frente a frente con el rechazo y sin embargo se abrió paso en medio de sus oponentes, de sus dificultades y siguió su camino. ¿Por qué te rindes? ¿Por qué renuncias a tu proyecto de vida? ¿Por qué renuncias a tu experiencia de seguir a Cristo? Nadie te dijo que no ibas a tener dificultades. Nadie te prometió que iba a ser fácil. Pero sí que te prometió Jesús que iba a valer la pena, porque Él va a estar contigo todos los días hasta el final de tu vida, porque Él cumple sus promesas y porque Él está a tu lado. Ábrete camino en medio de las dificultades y continúa tu camino, porque como escuchó alguna vez el profeta de Elías en medio del desierto, levántate, porque el camino es largo y es superior a tus fuerzas, pero aún te queda mucho por caminar. Y recuerda que es la gracia de Dios la que te asiste todo el tiempo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Hoy, Señor Jesús, una vez más nos acercamos a tu presencia.
Como esta sierva que busca corrientes de agua, nosotros te estamos buscando a ti, nuestro Dios. Tenemos sed de ti, tú que eres el Dios vivo, y queremos entrar a ver tu rostro. Queremos contemplar tu obra en medio de nosotros. Queremos sabernos tu pueblo. Queremos sabernos bendecidos por ti. Queremos, Señor, acogerte en lo más profundo de nuestro corazón, acercarnos al altar de Dios y darte gracias por siempre, Señor, porque tu luz y tu verdad nos conducen hasta tu monte santo. Amén.